Dios quiere bendecirte, pero tu mente lo impide. Introducción. Dios quiere bendecirte, pero algo dentro de ti lo está bloqueando. Hay una verdad que incomoda, pero libera. Una verdad que no se grita desde un púlpito con facilidad, pero que muchos creyentes sienten en lo profundo de su corazón. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es poderoso. Y aún así, hay personas que lo aman sinceramente, que oran, que creen en su palabra, pero viven con la sensación constante de estar detenidas, como si algo invisible estuviera frenando el avance que tanto anhelan. No es falta de fe en Dios. No es ausencia de oración. No siempre es desobediencia evidente. Muchas veces, el obstáculo no está afuera. Está adentro. Tal vez tú eres una de esas personas. Amas a Dios, pero te sientes estancado. Sabes que Él tiene más, pero no logras alcanzarlo. Lees promesas en la Biblia que parecen escritas para otros. Escuchas testimonios que celebras, pero que al mismo tiempo despiertan una pregunta silenciosa: ¿y cuándo me tocará a mí? No dudas de que Dios puede bendecir. Lo que te cuesta creer, si eres honesto, es que quiera hacerlo contigo en la medida que su palabra declara. Aquí es donde comienza esta conversación. No para condenarte, no para señalarte, sino para decirte algo con amor pastoral y claridad espiritual: Dios no está reteniendo la bendición. El cielo no está cerrado. La gracia no está en pausa. Muchas veces, es la mente del creyente la que no está alineada para recibir, sostener y caminar en aquello que Dios ya decidió entregar. Esto no significa que seas un mal cristiano. No significa que te falte espiritualidad. Significa que, como muchos, has aprendido a amar a Dios sin aprender a pensar como hijo. Has desarrollado una fe genuina, pero sobre una mente herida, temerosa, limitada o entrenada por experiencias que dejaron marcas profundas. Y esas marcas, aunque no definen quién eres, sí influyen en cómo vives, decides y reaccionas. La mente es un territorio poderoso. Es allí donde nacen los pensamientos que se convierten en creencias. Las creencias se transforman en decisiones y las decisiones construyen destinos. Por eso no es exagerado decir que muchas bendiciones mueren primero en la mente antes de manifestarse en la realidad. No porque Dios las quite, sino porque el creyente, sin darse cuenta, se autosabotea, se limita o se retrae cuando la bendición exige expansión, fe madura y una identidad sana. Quizás creciste escuchando más correcciones que afirmaciones. Tal vez tuviste que sobrevivir emocionalmente desde muy temprano. A lo mejor fallaste, te equivocaste, y aunque sabes que Dios perdona, tú aún no te has perdonado. O quizás aprendiste a conformarte, a no esperar demasiado, a no soñar en grande, porque soñar dolía cuando no se cumplía. Todo eso deja huellas. Y esas huellas, si no son sanadas, se convierten en filtros mentales a través de los cuales interpretas a Dios, su voluntad y tu propio valor. Dios quiere bendecirte, pero la bendición no solo se recibe con oración. Se recibe con una mente renovada. Porque Dios no solo bendice lo que amas, también bendice lo que puedes administrar sin destruirte. Hay bendiciones que, si llegan a una mente llena de miedo, se convierten en ansiedad. Hay oportunidades que, si llegan a una identidad quebrada, producen inseguridad. Hay puertas abiertas que, si llegan a una mente dominada por la culpa, generan huida en lugar de avance. Esto no es para asustarte. Es para despertarte. Dios no quiere solo darte cosas. Quiere transformarte por dentro para que puedas vivir plenamente lo que Él ya preparó. Por eso, antes de cambiar circunstancias, muchas veces Él trabaja pensamientos. Antes de acelerar procesos externos, Él confronta narrativas internas. Antes de llevarte a un nuevo nivel, Él te invita a soltar viejas formas de pensar que ya no corresponden a quien eres en Cristo. Muchos oran pidiendo libertad, pero siguen pensando como prisioneros. Piden provisión, pero toman decisiones desde la escasez. Claman por paz, pero alimentan pensamientos que producen tormenta. No es falta de espiritualidad. Es falta de renovación mental. Y esta renovación no ocurre de manera automática.
Es un proceso intencional, profundo y, a veces, incómodo, porque implica confrontar mentiras que se disfrazaron de verdad durante años. Tal vez has dicho frases como, yo soy así, siempre me pasa lo mismo, no nací para eso, Dios sabe por qué no me da más. Algunas de esas frases suenan humildes, pero en realidad esconden acuerdos internos con el miedo, la resignación o el dolor. Dios no te llamó a sobrevivir espiritualmente. Te llamó a vivir en libertad, con una mente alineada con su verdad y un corazón seguro de su amor. Este libro no fue escrito para personas que no creen en Dios. Fue escrito para creyentes cansados de luchar contra sí mismos. Para hombres y mujeres que aman al Señor, pero sienten una resistencia interna cada vez que intentan avanzar. Para aquellos que sospechan, en lo más profundo, que el mayor enemigo que enfrentan no es externo, sino interno. Y para quienes están dispuestos a permitir que Dios no solo cambie lo que sucede alrededor, sino lo que sucede dentro. Aquí hablaremos de pensamientos, de heridas, de creencias, de guerra espiritual en la mente, pero siempre desde la gracia. No desde la culpa. No desde la condenación. Dios no te muestra lo que bloquea la bendición para humillarte, sino para sanarte. Porque cuando la verdad entra, la libertad no tarda en manifestarse. Si estás dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad, a escuchar al Espíritu Santo con humildad y a permitir que la palabra de Dios confronte y renueve tu manera de pensar, este camino puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. No porque este libro tenga poder en sí mismo, sino porque apunta a aquel que transforma desde lo profundo. Dios quiere bendecirte. No lo dudes. La pregunta que recorrerá estas páginas no es si Él quiere hacerlo, sino si estás dispuesto a dejar atrás las estructuras mentales que ya no sirven al propósito de Dios en tu vida. La bendición no está tan lejos como crees. Muchas veces, está a una mente renovada de distancia. Capítulo 1. La mente, el campo de batalla donde se decide tu futuro. Hay batallas que no se escuchan, no hacen ruido y no dejan marcas visibles, pero son las más decisivas de todas. No se pelean con armas, ni con palabras pronunciadas en voz alta, sino con pensamientos silenciosos que se repiten una y otra vez dentro de ti. Mientras duermes, mientras trabajas, mientras oras. Ahí, en ese espacio invisible, se está definiendo mucho más de lo que imaginas. Tu mente no es un lugar neutral. Es un territorio. Y como todo territorio valioso, siempre está en disputa. Muchos creyentes viven enfocados en lo externo. Las circunstancias, las personas, las oportunidades que no llegaron, las puertas que se cerraron, los ataques del enemigo, las pruebas permitidas por Dios. Todo eso es real, pero no es el centro de la guerra. La Biblia nunca presenta la vida cristiana como una lucha principalmente contra personas o situaciones, sino contra formas de pensar que se levantan contra la verdad de Dios. Por eso, alguien puede tener una vida aparentemente tranquila y aún así vivir atormentado por dentro, mientras otro atraviesa dificultades reales pero camina con una paz que no se puede explicar humanamente. La diferencia casi siempre está en la mente. La mente es el lugar donde interpretas la realidad. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y salir con conclusiones completamente opuestas. Una se fortalece, la otra se quiebra. Una crece, la otra se encoge. No fue el evento lo que marcó la diferencia, sino el significado que la mente le dio a ese evento. Y ese significado, con el tiempo, se convierte en creencia. Las creencias no solo afectan lo que piensas, gobiernan lo que esperas, lo que eliges y lo que toleras. Desde muy temprano en la vida, todos comenzamos a formar mapas mentales. Aprendemos qué esperar del mundo, de las personas, de nosotros mismos y, muchas veces, incluso de Dios. Estos mapas no siempre se forman a partir de la verdad, sino a partir de la experiencia. Si te rechazaron, tu mente aprende a protegerse. Si fallaste, tu mente aprende a desconfiar de tus capacidades. Si fuiste herido, tu mente aprende a anticipar el dolor. Nada de eso te convierte en débil. Te convierte en humano. El problema surge cuando esas estrategias de supervivencia se convierten en prisiones invisibles que limitan lo que Dios quiere hacer contigo. La Escritura es clara al decir que los pensamientos no son inofensivos.
No son simples ideas pasajeras que vienen y van sin consecuencias. Los pensamientos repetidos crean caminos neuronales, pero también crean caminos espirituales. Lo que piensas de manera constante termina formando tu manera de ver la vida. Y tu manera de ver la vida termina formando tu manera de vivirla. Por eso, aunque suene fuerte, es verdad decir que muchos creyentes no están viviendo el futuro que Dios preparó, sino el futuro que su mente les permitió imaginar. El enemigo entiende esto mejor de lo que muchos cristianos quieren aceptar. Por eso su estrategia rara vez comienza con ataques visibles. Comienza con sugerencias sutiles. Pensamientos aparentemente lógicos. Preguntas disfrazadas de razonamiento. ¿Y si no funciona? ¿Y si te equivocas? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si Dios no responde esta vez? El enemigo no necesita obligarte a nada. Le basta con sembrar una idea y dejar que tu propia mente haga el resto del trabajo. Lo peligroso no es que esos pensamientos aparezcan. Todos los tenemos. Lo peligroso es cuando se quedan, cuando se les da espacio, cuando se les cree. Un pensamiento aceptado se convierte en una fortaleza. Y una fortaleza no es solo una idea fuerte, es una estructura que se defiende a sí misma. Una vez que una mentira se instala como verdad interna, todo lo que contradiga esa mentira es rechazado, ignorado o reinterpretado para no tener que cambiar. Aquí es donde muchos creyentes se confunden. Oran pidiendo fe, pero siguen alimentando pensamientos de temor. Oran pidiendo dirección, pero toman decisiones basadas en experiencias pasadas no sanadas. Oran pidiendo libertad, pero se aferran mentalmente a identidades que Dios ya no reconoce. No porque sean rebeldes, sino porque nadie les enseñó que la vida espiritual no se vive solo desde el corazón, sino también desde la mente. La mente puede ser tu aliada más poderosa o tu mayor saboteadora. Puede alinearse con el Espíritu de Dios o resistirse a él con argumentos aparentemente razonables. Puede ayudarte a caminar en fe o mantenerte atrapado en ciclos repetitivos que te cansan y te frustran. Por eso, cuando la Biblia habla de transformación, no comienza con el comportamiento, comienza con el entendimiento. No comienza con hacer cosas diferentes, sino con pensar diferente. Muchos han confundido espiritualidad con negación. Creen que ser espirituales es ignorar lo que sienten o lo que piensan, en lugar de someterlo a la verdad de Dios. Pero la fe no consiste en cerrar los ojos a la realidad, sino en mirarla desde una perspectiva más alta. Renovar la mente no es negar el dolor, es reinterpretarlo. No es negar la lucha, es entenderla correctamente. No es negar las dudas, es llevarlas a la luz para que pierdan poder. Tu mente necesita ser discipulada tanto como tu corazón. De lo contrario, puedes amar profundamente a Dios y aún así tomar decisiones que te alejan de su voluntad. Puedes servir fielmente en la iglesia y aún así vivir internamente dominado por la inseguridad. Puedes conocer versículos de memoria y aún así interpretar cada desafío como una amenaza en lugar de una oportunidad de crecimiento. No porque te falte Biblia, sino porque te falta una mente entrenada para pensar en alineación con ella. Hay pensamientos que no vienen del enemigo, ni siquiera vienen de experiencias traumáticas. Vienen de interpretaciones inmaduras de la vida y de Dios. Por ejemplo, creer que si algo es difícil es porque Dios no está en eso. O pensar que la bendición siempre se ve cómoda y fácil. O asumir que el silencio de Dios es rechazo. Esas ideas, aunque comunes, no son bíblicas. Pero si no se confrontan, gobiernan decisiones importantes. La mente también es el lugar donde se define tu identidad. No eres solo lo que Dios dice de ti, sino lo que tú crees acerca de lo que Dios dice de ti. Puedes escuchar 1000 veces que eres amado, pero si tu mente sigue interpretando la corrección como rechazo, vivirás con una inseguridad constante. Puedes saber que Dios perdona, pero si tu mente sigue atada a la culpa, caminarás con una sensación permanente de deuda espiritual. La verdad que no es creída no produce libertad. Muchos creyentes no están siendo derrotados por el pecado, sino por patrones mentales no renovados. No es que quieran vivir lejos de Dios, es que no saben cómo pensar de otra manera. Se acostumbraron a ciertos diálogos internos que parecen normales, pero que en realidad drenan la fe. Pensamientos como esto siempre me pasa a mí, yo nunca termino lo que empiezo,
no soy constante, Dios usa a otros, no a mí. Con el tiempo, esos pensamientos dejan de sentirse como mentiras y comienzan a sentirse como identidad. La mente, cuando no es renovada, interpreta la vida desde el pasado en lugar de desde la promesa. Reacciona desde la herida en lugar de desde la fe. Decide desde el miedo en lugar de desde la confianza. Y lo hace de manera tan automática que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Por eso hay personas que oran pidiendo cambio, pero cuando el cambio llega, se sienten incómodas y regresan a lo conocido. No porque amen el dolor, sino porque su mente no aprendió a habitar lo nuevo. Dios no quiere solo cambiar lo que haces. Quiere cambiar la manera en que procesas la vida. Quiere enseñarte a pensar como alguien que sabe que no está solo, que no está a la deriva, que no es víctima del azar. Quiere sacarte de una mentalidad de supervivencia espiritual y llevarte a una mentalidad de hijo. Pero eso requiere intención. Requiere valentía para observar los propios pensamientos sin justificarlos ni condenarse. Hay pensamientos que necesitan ser cuestionados. No todo lo que piensas es verdad. No todo lo que sientes es una señal de Dios. No todo lo que temes va a suceder. La fe madura no consiste en aceptar todo lo que pasa por la mente, sino en aprender a discernir qué pensamientos vienen de Dios, cuáles vienen de la carne y cuáles vienen del enemigo. Esa es una habilidad espiritual que se aprende, se practica y se fortalece con el tiempo. La mente también determina cómo enfrentas el futuro. Si tu mente está entrenada en la escasez, aun cuando Dios provea, vivirás con temor a perder. Si tu mente está entrenada en el rechazo, aun cuando seas aceptado, vivirás esperando el abandono. Si tu mente está entrenada en el fracaso, aun cuando avances, vivirás anticipando la caída. Dios no quiere que vivas así. No porque no haya desafíos, sino porque no fuiste diseñado para vivir dominado por ellos. El futuro no se construye solo con sueños espirituales, sino con pensamientos alineados. No basta con declarar promesas si internamente sigues creyendo lo contrario. No basta con cantar canciones de victoria si tu diálogo interno sigue siendo de derrota. La coherencia espiritual comienza en la mente. Cuando lo que piensas empieza a alinearse con lo que Dios dice, algo profundo se ordena dentro de ti. Este capítulo no busca darte fórmulas rápidas ni frases motivacionales. Busca ayudarte a reconocer que la mente es un campo de batalla real y activo, y que ignorarlo no te hace más espiritual, te hace más vulnerable. Dios no te llama a luchar contra tus pensamientos solo con fuerza de voluntad. Te llama a renovarlos con su verdad, a someterlos a su palabra y a permitir que su espíritu transforme la manera en que ves, interpretas y enfrentas la vida. Mientras avanzas en este libro, te encontrarás con preguntas que incomodan, con verdades que confrontan y con invitaciones a soltar formas de pensar que te han acompañado durante años. No porque todo haya estado mal, sino porque no todo lo que te ayudó a sobrevivir te ayudará a crecer. Hay pensamientos que cumplieron su función en una etapa, pero que ahora se han convertido en obstáculos. La buena noticia es que la mente puede cambiar. No de la noche a la mañana, pero sí de manera real y profunda. No por esfuerzo humano únicamente, sino por la obra conjunta de la verdad, la gracia y el Espíritu de Dios. Cuando la mente comienza a renovarse, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia viva. Las decisiones cambian. Las reacciones cambian. La manera de enfrentar el futuro cambia. Este es el comienzo de un proceso. No para que te obsesiones con tus pensamientos, sino para que aprendas a gobernarlos con la ayuda de Dios. No para que te juzgues por lo que pasa por tu mente, sino para que descubras que no estás obligado a vivir bajo el dominio de todo lo que piensas. La batalla es real, pero no estás indefenso. Y cuando entiendes dónde se libra la guerra, también comienzas a entender cómo se gana. Tu futuro no se decide solo por lo que te sucede, sino por cómo lo procesas. Y ese proceso comienza en la mente. Por eso, antes de avanzar a cualquier otra área, es necesario reconocer una verdad fundamental: el campo de batalla no está afuera. Está dentro. Y Dios quiere entrar ahí contigo, no para condenarte, sino para enseñarte a pensar, vivir y avanzar desde la libertad que Él ya te dio. Capítulo 2. Fortalezas invisibles, cuando el enemigo gobierna desde los pensamientos.
Hay prisiones que no tienen barrotes, ni puertas, ni guardias visibles, pero mantienen cautivas a personas durante años. No se encuentran en un lugar físico, sino en la mente. Son silenciosas, persistentes y, muchas veces, tan familiares que dejan de percibirse como cárceles. La persona sigue funcionando, trabajando, sirviendo a Dios, sonriendo, pero por dentro vive limitada, contenida, como si algo siempre la estuviera frenando justo antes de avanzar. A eso la Escritura le llama fortalezas. No son mitos espirituales ni conceptos exagerados. Son realidades internas que, si no se confrontan, gobiernan desde las sombras. Una fortaleza no comienza como una fortaleza. Comienza como un pensamiento. Un pensamiento que llega en un momento vulnerable. Un pensamiento que parece lógico, razonable, incluso protector. Tal vez nació después de una herida profunda, de una traición inesperada, de un fracaso doloroso, de una pérdida que marcó un antes y un después. La mente, intentando sobrevivir, construye una conclusión. Esa conclusión se repite. Con el tiempo, se acepta. Y cuando se acepta sin cuestionar, se convierte en una verdad interna que dirige la vida sin pedir permiso. Las fortalezas mentales no se forman porque alguien quiera vivir atado. Se forman porque la mente humana busca seguridad. Si algo dolió una vez, la mente intenta evitar que vuelva a doler. Si algo salió mal, la mente aprende a anticipar el peligro. El problema no es ese mecanismo inicial. El problema es cuando esa estrategia de supervivencia se queda gobernando etapas donde ya no corresponde. Lo que te protegió en el pasado puede estar limitándote en el presente. Muchas personas creen que las fortalezas son solo pensamientos negativos evidentes, como odio, resentimiento o incredulidad abierta. Pero la mayoría de las fortalezas más peligrosas se disfrazan de prudencia, humildad o realismo. Frases como es mejor no esperar mucho, no quiero ilusionarme, yo soy así, prefiero no arriesgar, Dios sabe por qué no me da más. Son expresiones que suenan maduras, pero que en el fondo esconden acuerdos internos con el miedo, la resignación o la desconfianza. Una fortaleza mental no solo limita lo que crees posible. También filtra cómo interpretas a Dios. Una persona con una fortaleza de rechazo puede leer la Biblia completa y aún así sentir que Dios siempre está molesto con ella. Una persona con una fortaleza de escasez puede ver provisión constante y aún así vivir con ansiedad. Una persona con una fortaleza de culpa puede servir fielmente y aún así sentir que nunca es suficiente. No es que Dios esté enviando esos mensajes. Es la fortaleza reinterpretando todo a través de su lente. El enemigo no necesita controlarte por completo para influir en tu vida. Le basta con gobernar una área clave de tu pensamiento. Desde ahí, puede afectar decisiones, relaciones, oportunidades y hasta la manera en que te acercas a Dios. Por eso la Biblia no dice que nuestra lucha es contra pensamientos aislados, sino contra argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Un argumento no es solo una idea. Es una idea que se defiende a sí misma, que se justifica, que se refuerza con experiencias pasadas y que rechaza cualquier verdad que la confronte. Hay fortalezas que nacen del miedo. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo a no estar a la altura. El miedo, cuando no es tratado, se convierte en un consejero interno. Empieza a influir en decisiones grandes y pequeñas. Te hace evitar conversaciones necesarias, oportunidades importantes, pasos de fe que podrían cambiar tu historia. El miedo rara vez dice no confíes en Dios. Dice sé prudente, no te expongas, mejor quédate donde estás. Y así, sin darte cuenta, el miedo ocupa el lugar que solo la fe debería tener. Otras fortalezas nacen de la vergüenza. La vergüenza no solo recuerda errores pasados, redefine la identidad. Ya no es hice algo mal, sino soy alguien que siempre falla. La vergüenza te hace esconderte, no solo de las personas, sino de Dios. Te hace sentir incómodo con la bendición, como si no la merecieras. Te hace autosabotear cuando algo bueno comienza a suceder, porque en el fondo hay una voz que dice que no durará, que en cualquier momento todo se caerá. También existen fortalezas construidas a partir del dolor no sanado.
Cuando una herida no se procesa correctamente, la mente busca explicaciones para darle sentido al sufrimiento. A veces esas explicaciones no son verdaderas, pero son funcionales para sobrevivir. No se puede confiar en nadie, amar siempre duele, si me acerco, me lastiman. Con el tiempo, esas conclusiones se convierten en muros. Protegen del dolor, pero también impiden la conexión, la intimidad y el crecimiento. Una de las fortalezas más comunes entre creyentes es la mentalidad de huérfano. No porque no crean en Dios, sino porque, en lo profundo, no se sienten hijos. Viven intentando ganarse el favor de Dios, demostrando su valor, comparándose con otros. Sirven desde el esfuerzo más que desde el descanso. Oran más desde la necesidad que desde la confianza. Esta fortaleza distorsiona la relación con Dios y transforma la fe en una carga en lugar de una fuente de vida. Las fortalezas también se alimentan de palabras. Palabras escuchadas en la infancia, palabras dichas en momentos de vulnerabilidad, palabras que marcaron. A veces no recuerdas el momento exacto, pero recuerdas el efecto. Alguien dijo: no sirves, no llegarás lejos, siempre eres el mismo, y aunque conscientemente lo olvidaste, inconscientemente tu mente lo archivó como verdad. Cada vez que intentas avanzar, esa voz se activa. No suena como un recuerdo, suena como tu propio pensamiento. El problema de las fortalezas no es solo que existen, sino que se normalizan. La persona se acostumbra a vivir con ellas. Ajusta su vida alrededor de esas limitaciones internas. Reduce expectativas, modifica sueños, redefine lo que considera posible. Y como todo parece normal, no hay una sensación urgente de cambio. Pero la frustración interna crece. Hay un conflicto constante entre lo que el corazón anhela y lo que la mente permite. Dios no ignora estas fortalezas. Tampoco las justifica. Pero las aborda con gracia y verdad. Él sabe que no se derriban con fuerza humana ni con negación espiritual. No se rompen fingiendo que no existen. Se derriban exponiéndolas a la luz de la verdad. La fortaleza pierde poder cuando se nombra, cuando se identifica, cuando se confronta con lo que Dios realmente dice. Muchas personas oran pidiendo que Dios quite el problema, cuando en realidad Dios quiere mostrar el pensamiento que sostiene ese problema. Piden libertad externa, pero Dios apunta a la raíz interna. No porque quiera retrasar la respuesta, sino porque quiere que la respuesta sea sostenible. Quitar una circunstancia sin sanar la fortaleza mental es preparar el terreno para que el mismo patrón se repita con otro nombre y otra forma. El enemigo sabe que una persona con una fortaleza mental no necesita ser atacada constantemente. Ella misma se limita. Ella misma se frena. Ella misma se convence de no avanzar. Por eso, una de las estrategias más efectivas del enemigo es hacer que la fortaleza parezca parte de la personalidad. Yo soy así, yo siempre he sido así, esto es lo mío. Cuando una fortaleza se confunde con identidad, se vuelve aún más difícil de confrontar. Pero la identidad verdadera no se define por heridas, ni por errores, ni por experiencias pasadas. Se define por lo que Dios dice. Y cuando esa verdad comienza a ocupar el lugar central en la mente, las fortalezas empiezan a debilitarse. No siempre caen de inmediato. Algunas resisten. Otras intentan adaptarse. Pero ninguna puede sobrevivir indefinidamente frente a una verdad creída, no solo escuchada. Derribar fortalezas no es un acto de violencia espiritual, es un proceso de renovación. Implica desaprender. Implica cuestionar pensamientos que se han sentido seguros durante años. Implica permitir que Dios toque áreas donde preferirías no mirar. Por eso muchos evitan este proceso. No porque no quieran libertad, sino porque el camino hacia ella atraviesa lugares incómodos. Es importante entender que no toda resistencia interna es demoníaca. No todo pensamiento limitante es un ataque directo del enemigo. A veces es simplemente un patrón aprendido. Pero el enemigo sí se aprovecha de esos patrones. Los refuerza. Los valida. Los protege. Y mientras el creyente no los confronte, el enemigo encuentra un lugar cómodo desde donde operar sin levantar sospechas. Dios no te llama a vivir en una lucha constante contra tu mente.
Te llama a vivir desde una mente renovada. Pero para eso, primero necesitas reconocer qué fortalezas están presentes. No para avergonzarte, sino para ser honesto. La honestidad es el inicio de la libertad. Mientras sigas justificando pensamientos que te limitan, seguirán teniendo poder. Cuando empiezas a observarlos con la luz de la verdad, comienzan a perder autoridad. Tal vez te has acostumbrado a pensar que siempre estarás luchando con lo mismo. Tal vez has normalizado cierto nivel de ansiedad, inseguridad o temor. Tal vez incluso lo has integrado a tu identidad espiritual. Pero Dios no diseñó tu vida para ser una batalla interminable. Diseñó tu vida para ser un proceso de transformación. Y toda transformación comienza cuando las fortalezas dejan de gobernar en silencio. No se trata de perfección mental. Se trata de dirección. No se trata de nunca tener pensamientos negativos, sino de no permitir que gobiernen. No se trata de negar lo que sientes, sino de someterlo a la verdad. La fortaleza pierde poder cuando deja de ser incuestionable. Cuando ya no se le cree automáticamente. Cuando empieza a ser evaluada a la luz de lo que Dios dice. A lo largo de este capítulo, el objetivo no es que salgas buscando demonios detrás de cada pensamiento, ni que te vuelvas hipervigilante de tu mente. El objetivo es que despiertes. Que entiendas que hay estructuras internas que pueden estar bloqueando lo que Dios quiere hacer. Que reconozcas que no todo lo que piensas es una descripción fiel de la realidad. Y que comprendas que Dios no te llama a vivir limitado por narrativas que no vienen de Él. Las fortalezas invisibles no se derriban con gritos, sino con verdad creída. No se rompen con culpa, sino con revelación. No caen por esfuerzo humano, sino por alineación divina. Cuando la mente empieza a alinearse con la verdad de Dios, el enemigo pierde terreno. No porque desaparezca la lucha, sino porque ya no gobierna desde el pensamiento. Este capítulo es una invitación a mirar hacia adentro sin miedo. A reconocer que si algo te ha estado bloqueando, no es porque Dios no quiera bendecirte, sino porque hay áreas que necesitan ser renovadas. No para castigarte, sino para prepararte. Porque cuando las fortalezas caen, no solo llega la libertad. Llega la capacidad de recibir, sostener y caminar en aquello que Dios siempre quiso darte. Capítulo 3. Creer en Dios no es lo mismo que pensar como hijo. Hay una diferencia profunda, silenciosa y muchas veces ignorada entre creer en Dios y pensar como hijo. Millones de personas creen en Dios. Reconocen su existencia, su poder, su autoridad. Oran cuando lo necesitan, buscan su ayuda en momentos de crisis y confían en que Él puede hacer milagros. Pero pensar como hijo es otra cosa. Pensar como hijo no es solo una creencia teológica, es una identidad interior que transforma la manera en que una persona se relaciona con Dios, consigo misma, con los demás y con la vida. Y cuando esa identidad no está clara, la fe se vuelve frágil, esforzada y, en muchos casos, agotadora. Puedes creer en Dios y aún así vivir con miedo constante de fallar. Puedes creer en Dios y aún así sentir que tienes que ganarte su favor. Puedes creer en Dios y aún así sentirte incómodo cuando llegan las bendiciones, como si no fueran para ti o como si en cualquier momento te las fueran a quitar. Nada de eso significa que no tengas fe. Significa que tu mente no ha aprendido a pensar desde la identidad de hijo, sino desde la lógica del esfuerzo, la supervivencia o la orfandad interior. La mentalidad de huérfano no siempre nace de la ausencia de padres. Muchas veces nace de experiencias donde el amor fue condicionado, donde la aprobación dependía del rendimiento, donde el afecto se ganaba haciendo lo correcto y se perdía al equivocarse. Cuando una persona crece en ese entorno, aprende una regla silenciosa: vales por lo que haces, no por quién eres. Esa regla puede trasladarse fácilmente a la relación con Dios, incluso sin darse cuenta. Así comienzan muchas distorsiones espirituales. Dios deja de ser padre y se convierte en evaluador. La oración deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un examen. El servicio deja de ser una respuesta de amor y se transforma en una manera de demostrar valor. La mente, aunque ama a Dios, vive en constante tensión, porque nunca sabe si ha hecho lo suficiente, si ha sido lo suficientemente fiel, si merece realmente lo que está pidiendo.
Pensar como hijo cambia completamente esa dinámica. El hijo no ignora la obediencia, pero no obedece para ser amado. Obedece porque es amado. El hijo no sirve para ganar un lugar, sirve porque ya pertenece. El hijo no vive comparándose con otros hijos, descansa en la seguridad de su relación. Pero esta manera de pensar no surge automáticamente al creer en Dios. Se forma, se aprende, se renueva con el tiempo y con la verdad. Jesús vino no solo a perdonar pecados, sino a revelar al Padre. Esa revelación no era solo doctrinal, era relacional. Él constantemente hablaba de Dios como Padre, no como juez distante. Sin embargo, muchos creyentes, aun después de años de caminar con Dios, siguen relacionándose con Él desde una imagen distorsionada. Una imagen marcada por el miedo, la culpa o la inseguridad. No porque Dios se presente así, sino porque la mente aún no ha sido sanada de viejas interpretaciones. La mentalidad de huérfano se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es la necesidad constante de aprobación. El creyente necesita señales continuas de que Dios está con él. Si las cosas van bien, se siente aceptado. Si las cosas se complican, inmediatamente piensa que hizo algo mal. Interpreta las pruebas como rechazo y las dificultades como castigo. Vive emocionalmente arriba y abajo, dependiendo de las circunstancias, porque su identidad no está anclada en algo estable. Otra manifestación es la comparación. El huérfano mira constantemente a los demás para medir su valor. Observa quién es más usado, quién prospera más, quién recibe más reconocimiento. En lugar de celebrar, se frustra. En lugar de agradecer, se cuestiona. No porque sea malo, sino porque en el fondo teme no ser suficiente. La comparación no nace del orgullo, muchas veces nace de la inseguridad. También está la autosuficiencia disfrazada de fortaleza. El huérfano aprende a no depender demasiado de nadie, ni siquiera de Dios. Ora, sí, pero controla. Cree, pero no se rinde del todo. Pide ayuda, pero solo hasta cierto punto. Hay una resistencia interna a confiar plenamente, porque confiar implica vulnerabilidad, y la vulnerabilidad fue peligrosa en algún momento del pasado. Así, la fe se mezcla con control, y la paz nunca llega por completo. Pensar como hijo requiere desaprender muchas cosas. Requiere confrontar la idea de que el amor de Dios se gana. Requiere aceptar que la gracia no se negocia. Requiere permitir que Dios ame incluso las partes de ti que tú mismo rechazas. Y eso, para muchas personas, es más difícil que obedecer reglas. Porque obedecer reglas te da una sensación de control. Recibir amor incondicional te obliga a bajar defensas. La mente que no piensa como hijo interpreta la corrección como rechazo. Cada llamado de atención se siente como una amenaza a la relación. En lugar de ver a un padre que forma, ve a una autoridad que castiga. Por eso muchos creyentes evitan la confrontación interna. Prefieren mantenerse ocupados, sirviendo, haciendo, produciendo, antes que detenerse a escuchar lo que Dios quiere tratar. No porque no amen a Dios, sino porque temen lo que podrían descubrir. Pensar como hijo no significa ausencia de disciplina. Significa contexto correcto para la disciplina. El hijo entiende que la corrección no pone en riesgo la relación. El huérfano siente que cada error puede costarle el lugar. Esa diferencia cambia por completo la experiencia espiritual. Uno vive desde la seguridad, el otro desde la ansiedad. Uno avanza con confianza, el otro con cautela excesiva. Muchas veces, la mentalidad de huérfano se esconde detrás de una falsa humildad. Frases como yo no merezco nada, Dios sabe por qué no me da más, me conformo con lo que sea pueden sonar espirituales, pero en realidad pueden reflejar una dificultad profunda para recibir. El hijo agradece lo que recibe, pero no se avergüenza de la bendición. El huérfano se siente incómodo con la abundancia, porque no sabe cómo sostenerla sin sentir culpa. Esta mentalidad también afecta la manera en que se vive la fe diaria. El huérfano se esfuerza mucho, pero descansa poco. Ora mucho, pero disfruta poco. Sirve mucho, pero celebra poco. Siempre hay una sensación de deuda pendiente. Algo más que hacer. Algo más que demostrar.
El hijo, en cambio, sirve desde el descanso. No porque sea menos comprometido, sino porque sabe desde dónde lo hace. Dios no quiere que vivas agotado espiritualmente. No quiere que tu relación con Él se sienta como una carga constante. No quiere que la fe sea una lista interminable de obligaciones. Quiere que sea una relación viva, segura, transformadora. Pero eso solo es posible cuando la mente comienza a pensar como hijo y deja atrás la lógica de la orfandad interior. La transición de huérfano a hijo no ocurre solo con información bíblica. Ocurre con revelación. Puedes saber que Dios es Padre y aún así no experimentarlo como tal. La revelación llega cuando la verdad desciende de la mente al corazón y comienza a sanar interpretaciones antiguas. Cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarte no solo quién es Dios, sino quién eres tú para Él. Este proceso no es inmediato. Hay resistencias internas. Hay miedos. Hay hábitos mentales arraigados. La mente que vivió mucho tiempo en modo supervivencia no se rinde fácilmente. Pero cada vez que eliges creer la verdad por encima de la emoción, algo se reconfigura. Cada vez que decides acercarte a Dios sin esconderte, algo se sana. Cada vez que aceptas su amor sin tratar de compensarlo, una cadena se rompe. Pensar como hijo también cambia la manera en que enfrentas el fracaso. El huérfano ve el fracaso como confirmación de su inutilidad. El hijo lo ve como parte del proceso. Uno se esconde, el otro aprende. Uno se condena, el otro se corrige. Uno se detiene, el otro continúa. No porque el hijo no sienta dolor, sino porque no permite que el error defina su identidad. El enemigo sabe que no puede robar la salvación, pero sí puede distorsionar la identidad. Sabe que un creyente que no piensa como hijo es más fácil de manipular. Vive inseguro, dependiente de la aprobación externa, temeroso de perder. Por eso, una de las batallas más intensas se libra en este punto. No en si crees en Dios, sino en cómo te ves a ti mismo frente a Él. Dios no te llama a comportarte como hijo para llegar a serlo. Te llama a renovar tu mente para vivir conforme a lo que ya eres. Esa es una diferencia fundamental. No actúas para pertenecer, actúas porque perteneces. No obedeces para ser aceptado, obedeces porque eres aceptado. Cuando esta verdad se asienta en la mente, la vida espiritual deja de ser una lucha constante y se convierte en un camino de crecimiento. Este capítulo no busca que te etiquetes ni que te juzgues. Busca que observes con honestidad. Que te preguntes desde dónde estás viviendo tu fe. Desde el esfuerzo o desde la identidad. Desde el miedo o desde la confianza. Desde la carencia o desde la herencia. No para sentirte mal, sino para abrir la puerta a una transformación más profunda. Pensar como hijo no significa que todo será fácil. Significa que no caminarás solo. No significa que no habrá desafíos. Significa que no dudarás de tu lugar cuando lleguen. No significa que nunca fallarás. Significa que el fracaso no te expulsará de la relación. Esa seguridad cambia todo. Cambia cómo oras. Cambia cómo decides. Cambia cómo esperas el futuro. Dios quiere bendecirte, pero no solo con cosas. Quiere bendecirte con una identidad firme. Porque una bendición sin identidad se convierte en peso. Una oportunidad sin seguridad se convierte en ansiedad. Un llamado sin sentido de pertenencia se convierte en carga. Dios, como Padre, sabe eso. Por eso, antes de llevarte a ciertos niveles, quiere asegurarse de que tu mente esté preparada para pensar como hijo y no como huérfano. A medida que avances, comenzarás a notar pensamientos que antes parecían normales, pero que ahora se revelan como acuerdos con la orfandad. No te asustes. No te condenes. Simplemente entrégaselos a Dios. Permite que Él te enseñe a pensar diferente. No de manera forzada, sino desde la verdad y el amor. Este es un camino de reaprendizaje. Un proceso donde la mente deja de sobrevivir y comienza a descansar. Donde la fe deja de ser una carga y se convierte en una relación viva. Donde creer en Dios se transforma, finalmente, en vivir como hijo. Y cuando eso sucede, algo profundo se libera. No solo en tu interior,
sino en todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. Capítulo 4. La renovación de la mente, donde comienza toda verdadera transformación. Hay cambios que parecen profundos, pero solo son superficiales. Cambios de hábitos, de rutinas, de entorno, de personas. Durante un tiempo producen alivio, incluso entusiasmo, pero tarde o temprano la persona se encuentra nuevamente con los mismos patrones, las mismas luchas, las mismas reacciones internas. No porque el cambio haya sido falso, sino porque no fue completo. Toda transformación que no toca la mente termina siendo temporal. Por eso la Escritura no presenta la renovación de la mente como una opción secundaria, sino como el punto de partida de una vida verdaderamente transformada. Renovar la mente no significa llenarla de información religiosa. Tampoco significa repetir frases positivas hasta convencerse. Renovar la mente es permitir que la verdad de Dios confronte, desmonte y reordene las estructuras internas con las que interpretas la vida. Es un proceso profundo, muchas veces silencioso, que no siempre produce resultados inmediatos visibles, pero que cambia la raíz desde la cual todo lo demás crece. Muchos creyentes quieren cambiar lo que sienten sin cambiar lo que piensan. Quieren paz sin confrontar pensamientos de ansiedad. Quieren fe sin revisar narrativas de temor. Quieren libertad sin soltar interpretaciones distorsionadas del pasado. Pero los sentimientos no se transforman por decreto espiritual. Los sentimientos siguen a los pensamientos. Por eso, mientras la mente siga funcionando bajo los mismos esquemas, las emociones seguirán reaccionando de la misma manera. La mente no es solo un espacio racional. Es el lugar donde se cruzan recuerdos, creencias, expectativas, temores y deseos. Allí se construyen las preguntas que te haces cuando algo sucede. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué va a pasar ahora? Esas preguntas no son neutras. Reflejan la manera en que has aprendido a interpretar la realidad. Y esa interpretación puede estar alineada con la verdad de Dios o con experiencias pasadas no sanadas. Renovar la mente implica reconocer que no todo lo que piensas es verdad, aunque se sienta real. Hay pensamientos que nacen del dolor, otros del miedo, otros de la costumbre. Algunos incluso nacen de interpretaciones bíblicas incompletas o mal entendidas. La renovación comienza cuando dejas de asumir que tu diálogo interno es una descripción fiel de la realidad y empiezas a someterlo a la luz de la verdad de Dios. Este proceso no es cómodo. Porque la mente se acostumbra a lo conocido, incluso cuando lo conocido es dañino. Hay pensamientos que han acompañado a una persona durante tantos años que se sienten como parte de su identidad. Cuestionarlos produce inseguridad. Soltarlos produce una sensación de vacío. Pero ese vacío no es peligroso. Es el espacio donde Dios quiere sembrar algo nuevo. Uno de los mayores obstáculos para la renovación mental es la prisa. Muchos quieren resultados rápidos. Quieren dejar de pensar de cierta manera de un día para otro. Pero la mente no se reconfigura instantáneamente. Se renueva por exposición constante a la verdad, por decisiones repetidas, por elecciones conscientes. Así como los pensamientos negativos se formaron con el tiempo, los pensamientos renovados también necesitan tiempo para establecerse. Renovar la mente requiere intencionalidad. No sucede automáticamente por asistir a una iglesia o por leer la Biblia ocasionalmente. Requiere atención. Requiere detenerse a observar lo que piensas cuando enfrentas una dificultad, una corrección, una oportunidad o una espera. Requiere hacerte preguntas incómodas. ¿Por qué reacciono así? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Esto refleja la verdad de Dios o una herida no resuelta? La palabra de Dios no fue diseñada solo para informar, sino para transformar. Pero solo transforma aquello a lo que se le permite acceso. Muchas personas leen la Biblia buscando consuelo, pero evitan los pasajes que confrontan su manera de pensar. O leen de forma rápida, sin permitir que el texto dialogue con sus pensamientos. La renovación ocurre cuando la verdad deja de ser un concepto y se convierte en un filtro a través del cual evalúas todo lo demás. Renovar la mente también implica desaprender. Hay ideas que aprendiste sobre Dios, sobre la vida cristiana, sobre el sufrimiento y la bendición que necesitan ser revisadas. No porque todo haya sido incorrecto, sino porque no todo fue completo.
Por ejemplo, la idea de que una vida bendecida es una vida sin conflictos. O la creencia de que si algo tarda es porque Dios no está ahí. O la suposición de que el dolor siempre es señal de fracaso espiritual. Estas ideas, aunque comunes, generan frustración y desaliento cuando no se cumplen. La mente renovada aprende a sostener tensiones. Aprende que se puede confiar en Dios y al mismo tiempo sentir miedo, sin que el miedo gobierne. Aprende que se puede esperar una promesa y atravesar un proceso incómodo sin interpretar el proceso como abandono. Aprende que el silencio de Dios no es ausencia, sino a veces una invitación a crecer. Estas comprensiones no surgen de la teoría, sino de una mente que se ha dejado formar por la verdad. Uno de los aspectos más importantes de la renovación mental es aprender a identificar pensamientos automáticos. Son esos pensamientos que aparecen sin esfuerzo, casi sin darte cuenta, frente a ciertas situaciones. Ante una crítica, ante un error, ante una espera, ante una oportunidad. Esos pensamientos revelan mucho más de lo que imaginas. Revelan creencias profundas. Y esas creencias son las que necesitan ser renovadas. Por ejemplo, si ante un error tu primer pensamiento es ya arruiné todo, hay una creencia de fragilidad interna. Si ante una oportunidad piensas esto no es para mí, hay una creencia de indignidad. Si ante una espera piensas Dios se olvidó, hay una creencia de abandono. Renovar la mente no es solo reemplazar el pensamiento, sino ir a la raíz de esa creencia y confrontarla con la verdad. Este proceso no se hace solo. El Espíritu Santo cumple un rol central. Él no viene a acusar, viene a revelar. No viene a señalar con dureza, viene a guiar con paciencia. La renovación mental no es un proyecto de autoayuda espiritual. Es una obra conjunta entre la verdad de Dios y la disposición del creyente. Cuando te abres a ese proceso, el Espíritu comienza a mostrarte cosas que antes pasaban desapercibidas, no para avergonzarte, sino para liberarte. Renovar la mente también implica aprender a detener pensamientos que no vienen de Dios. No todos los pensamientos merecen tu atención. Algunos necesitan ser cuestionados, otros reemplazados, otros simplemente dejados pasar. Pero para eso necesitas discernimiento. Necesitas aprender a distinguir entre una advertencia sabia y un miedo paralizante. Entre una convicción del espíritu y una acusación destructiva. Esa distinción se desarrolla con práctica y con una relación viva con la verdad. La mente renovada no es una mente perfecta. Es una mente entrenada. Todavía puede recibir pensamientos negativos, pero no los acepta automáticamente. Todavía puede sentir inseguridad, pero no permite que dirija decisiones importantes. Todavía puede experimentar duda, pero no se queda atrapada en ella. Hay una diferencia entre que un pensamiento toque tu mente y que se convierta en una creencia que gobierne tu vida. Este proceso también afecta la manera en que te hablas a ti mismo. El diálogo interno de muchas personas es duro, exigente, poco compasivo. Se tratan de maneras que nunca usarían con alguien a quien aman. La renovación mental incluye aprender a hablarte desde la verdad, no desde la condenación. No desde la negación del error, sino desde la gracia que corrige sin destruir. Dios no renueva la mente para controlarte, sino para liberarte. No para quitarte personalidad, sino para devolverte claridad. No para que vivas en negación de la realidad, sino para que la enfrentes desde una perspectiva alineada con el cielo. Cuando la mente comienza a renovarse, la vida interior se ordena. Las emociones se estabilizan. Las decisiones se vuelven más coherentes. La fe deja de ser solo una creencia y se convierte en una manera de vivir. Hay momentos en este proceso donde sentirás resistencia interna. Parte de ti querrá volver a pensamientos conocidos, aunque sean limitantes. No te sorprendas. No te condenes. La mente aprende por repetición. Cada vez que eliges la verdad por encima de la reacción automática, estás fortaleciendo un nuevo camino. Cada vez que decides no alimentar un pensamiento destructivo, estás debilitando uno antiguo. La renovación de la mente no es un evento único. Es una práctica diaria. Cada día eliges qué pensamientos alimentas. Cada día decides qué interpretaciones aceptas.
Cada día tienes la oportunidad de alinear tu manera de pensar con la verdad de Dios. No siempre lo harás perfecto. Pero cada paso cuenta. Cada elección suma. Dios no espera que cambies tu mente solo. Él se compromete contigo en ese proceso. Su gracia no se agota cuando tropiezas. Su paciencia no se termina cuando tardas. Él sabe que la mente humana necesita tiempo para sanar, desaprender y volver a confiar. Por eso, la renovación es progresiva. No porque Dios sea lento, sino porque es cuidadoso. Este capítulo es una invitación a comprometerte con ese proceso. No de manera religiosa, sino honesta. A permitir que Dios entre en tu manera de pensar, no solo en tu comportamiento externo. A aceptar que muchas respuestas que buscas afuera están esperando adentro, en una mente que necesita ser alineada con la verdad. La verdadera transformación no comienza cuando cambian las circunstancias, sino cuando cambia la manera en que las interpretas. No comienza cuando todo se resuelve, sino cuando aprendes a pensar de manera diferente mientras caminas por el proceso. La renovación de la mente es el punto donde la fe deja de ser teoría y comienza a moldear la vida real. Si estás dispuesto a recorrer este camino, no solo experimentarás cambios externos. Experimentarás una libertad interna que no depende de lo que sucede alrededor. Una claridad que no se quiebra con facilidad. Una paz que no se explica solo con palabras. Porque cuando la mente se renueva, el alma respira, y el corazón vuelve a creer que una vida distinta no solo es posible, sino que ya está en proceso. Capítulo 5. Rompiendo acuerdos con mentiras que parecían verdad. Hay mentiras que no llegan gritando. Llegan caminando despacio, vestidas de lógica, experiencia y aparente sabiduría. No se presentan como engaño, sino como conclusiones razonables. Se instalan en la mente después de una decepción, un fracaso, una pérdida o una etapa prolongada de dolor. Nadie se levanta un día y decide creer una mentira. Simplemente, en algún momento vulnerable, la mente hace un acuerdo silencioso: esto es así, así funciona la vida, así soy yo. Y a partir de ese instante, esa mentira comienza a gobernar decisiones, reacciones y expectativas. Un acuerdo mental no es solo un pensamiento pasajero. Es una aceptación interna. Es cuando una idea deja de ser evaluada y se convierte en una verdad asumida. Muchas de las limitaciones que hoy marcan tu vida no nacieron de falta de fe, sino de acuerdos que hiciste sin darte cuenta. Acuerdos con el miedo, con la desconfianza, con la culpa, con la resignación. No porque fueras débil, sino porque estabas tratando de protegerte, de entender lo que pasó, de darle sentido a una experiencia que dolió más de lo que sabías manejar. La mente humana necesita coherencia. Cuando algo ocurre y no encuentra una explicación sana, crea una. Y no siempre esa explicación es verdadera. Por ejemplo, alguien ora con fe y no ve la respuesta que esperaba. La mente busca una razón. Puede llegar a pensar: no oré bien, no soy suficientemente espiritual, Dios no responde a personas como yo. Ese pensamiento alivia momentáneamente la incertidumbre porque ofrece una causa. Pero si se acepta sin ser confrontado, se convierte en una mentira que daña profundamente la relación con Dios. Los acuerdos mentales se fortalecen con la repetición. Cada vez que una experiencia parece confirmar la mentira, ésta se afianza. Cada vez que una persona evita algo por miedo y siente alivio temporal, el acuerdo se refuerza. Con el tiempo, ya no se cuestiona. Se asume. Y cuando una mentira se asume como verdad, deja de ser percibida como algo que necesita ser cambiado. Se convierte en parte del paisaje interior. Hay acuerdos que se forman en la infancia, cuando la mente aún no tiene las herramientas para discernir correctamente. Un niño que crece escuchando críticas constantes puede hacer un acuerdo interno con la idea de que nunca será suficiente. Un adolescente que vive una traición profunda puede acordar que confiar siempre termina mal. Un joven que fracasa repetidamente puede decidir, sin decirlo en voz alta, que es mejor no intentarlo más. Estos acuerdos no se hacen con palabras formales, pero se sellan con emociones intensas. También hay acuerdos que se forman en la vida adulta, especialmente en momentos de quiebre.
Un divorcio, una pérdida económica, una enfermedad, una decepción espiritual. La mente busca proteger el corazón. Y muchas veces lo hace limitando la esperanza. No esperes demasiado, no te entregues del todo, no sueñes en grande. Esos pensamientos pueden parecer prudentes, pero en realidad son muros que bloquean el fluir de Dios. Lo peligroso de estos acuerdos es que no siempre se sienten negativos. Algunos incluso se sienten sabios. Soy realista, prefiero no ilusionarme, ya aprendí cómo funciona la vida. Pero cuando esas frases están impulsadas por el miedo o el dolor no sanado, se convierten en mentiras que restringen la fe. No porque nieguen a Dios abiertamente, sino porque reducen lo que creen posible con Él. Romper acuerdos con mentiras no es simplemente reemplazar pensamientos negativos por positivos. Es un proceso más profundo. Implica identificar qué creencia está operando detrás de ciertos patrones. Implica reconocer cuando una reacción no viene de la verdad, sino de una narrativa antigua. Implica valentía para admitir que algunas conclusiones que parecían protegerte en realidad te han estado limitando. Muchas personas no rompen estos acuerdos porque les dan una falsa sensación de control. Si crees que nunca te va bien, entonces cuando algo sale mal no te sorprende. Si crees que siempre terminan decepcionándote, entonces el dolor parece menos intenso cuando ocurre. La mentira ofrece previsibilidad. La verdad, en cambio, exige fe. Exige abrirse a la posibilidad de algo distinto. Y eso puede dar miedo. Hay acuerdos que están tan profundamente arraigados que se manifiestan como identidad. Yo soy así, yo no soy bueno para eso, yo siempre he sido inseguro, yo nunca termino lo que empiezo. Cuando una mentira se fusiona con la identidad, cuestionarla se siente como cuestionarse a uno mismo. Por eso muchos prefieren quedarse con la mentira conocida antes que enfrentar la incomodidad del cambio. Dios no rompe acuerdos a la fuerza. Él invita. Expone. Revela. La verdad no entra violentamente, ilumina. Y cuando la luz llega, deja al descubierto cosas que antes parecían normales. Pensamientos que se justificaban. Reacciones que se excusaban. Decisiones que se daban por inevitables. No para condenar, sino para ofrecer una alternativa. Romper acuerdos con mentiras requiere honestidad. Requiere detenerse y preguntarse, ¿por qué pienso así? ¿Cuándo comencé a creer esto? ¿Qué experiencia marcó esta conclusión? No para revivir el dolor, sino para entender el origen. Muchas mentiras pierden poder cuando se entiende de dónde vienen. Porque te das cuenta de que no nacieron de la verdad, sino de una herida. También requiere humildad. Humildad para aceptar que algunas cosas que creíste durante años no eran ciertas. Que algunas interpretaciones de Dios, de ti mismo o de la vida necesitan ser corregidas. Esto no te hace menos espiritual. Te hace más libre. La verdadera madurez espiritual no consiste en nunca equivocarse, sino en estar dispuesto a ser corregido por la verdad. Uno de los acuerdos más comunes entre creyentes es el de la indignidad. La idea silenciosa de que no merecen cosas buenas. De que si algo bueno llega, seguramente se perderá. De que Dios bendice, pero siempre a otros primero. Este acuerdo suele disfrazarse de humildad, pero en realidad niega la obra completa de la gracia. No se trata de merecer, se trata de recibir. Y recibir requiere creer que el regalo es realmente para ti. Otro acuerdo frecuente es el de la escasez. No solo económica, sino emocional y espiritual. No hay suficiente, si otros reciben, yo pierdo, si descanso, me quedo atrás. Este acuerdo produce ansiedad constante, comparación y agotamiento. La mente vive en modo supervivencia, incluso cuando Dios ha provisto abundantemente. La escasez no siempre es falta de recursos, muchas veces es una mentalidad que no ha sido renovada. También está el acuerdo con el fracaso. Personas que, después de varios intentos fallidos, deciden internamente que no vale la pena intentar más. No lo dicen, pero lo viven. Evitan riesgos, postergan decisiones, se conforman con menos. No porque no tengan capacidad, sino porque no quieren volver a sentir la frustración. Este acuerdo protege del dolor, pero también bloquea el crecimiento.
Romper estos acuerdos no significa negar que hubo dolor. Significa no permitir que el dolor tenga la última palabra. Significa honrar la experiencia sin convertirla en una sentencia. Significa reconocer que lo que ocurrió no define lo que ocurrirá. Que una temporada no define toda la historia. Que una caída no cancela el propósito. La verdad tiene una característica particular: cuando se cree, produce libertad. No siempre produce comodidad inmediata, pero sí produce movimiento. La mentira, en cambio, produce estancamiento. Puede producir alivio temporal, pero a largo plazo genera frustración. Por eso, aunque romper acuerdos con mentiras puede ser incómodo al principio, el fruto es una vida más ligera, más coherente, más alineada con el diseño de Dios. Este proceso no se trata de pelear con cada pensamiento. Se trata de identificar cuáles pensamientos están sosteniendo patrones que no producen vida. Se trata de llevar esas creencias a la luz y confrontarlas con la verdad de Dios. No de manera mecánica, sino relacional. Permitiendo que la verdad no solo informe, sino transforme. Hay mentiras que solo se rompen cuando son verbalizadas. Cuando dejas de llevarlas en silencio y las expones delante de Dios. Cuando dices, he creído esto, he pensado así, he vivido desde esta conclusión. No para avergonzarte, sino para soltar. La confesión no es solo para el pecado, también es para las mentiras que hemos aceptado. Romper acuerdos también implica hacer nuevos acuerdos. Acuerdos con la verdad. Decisiones conscientes de pensar diferente, incluso cuando la emoción no acompaña. Elegir creer lo que Dios dice por encima de lo que la experiencia pasada grita. Esto no es negación, es fe activa. Es decir, aunque me sienta así, elijo alinearme con la verdad. Este proceso no ocurre de una vez. Algunos acuerdos se rompen rápidamente. Otros resisten. Algunos intentan volver cuando la vida se complica. No te sorprendas. No te desanimes. Cada vez que eliges la verdad, estás debilitando la mentira. Cada vez que no reaccionas automáticamente desde la vieja narrativa, estás fortaleciendo una nueva manera de vivir. Dios no te pide que finjas que todo está bien. Te pide que no llames verdad a lo que no lo es. Que no construyas tu futuro sobre conclusiones que nacieron del dolor. Que no permitas que una mentira gobierne tu vida solo porque ha estado ahí por mucho tiempo. Este capítulo es una invitación a revisar los acuerdos que has hecho contigo mismo, con tus miedos, con tus heridas. No para juzgarte, sino para liberarte. Porque mientras una mentira gobierna, la bendición se ve lejana. Pero cuando la verdad ocupa su lugar, algo se desbloquea. La fe se expande. La esperanza regresa. La mente se alinea. Dios quiere bendecirte, pero no puede construir sobre mentiras. No porque sea limitado, sino porque te ama demasiado como para reforzar narrativas que te destruyen. Él quiere edificar sobre verdad, sobre identidad, sobre libertad. Y eso comienza cuando te atreves a romper acuerdos que parecían verdad, pero que nunca vinieron de Él. Capítulo 6. Pensar, hablar y actuar en fe, cuando la mente, la boca y la vida se alinean. Hay una desconexión silenciosa que afecta a muchos creyentes y que rara vez se aborda con honestidad. Es la distancia entre lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace. No es hipocresía intencional. Es desalineación interna. Personas que creen en Dios, pero piensan desde el miedo. Personas que confiesan promesas, pero toman decisiones desde la inseguridad. Personas que oran con fe, pero viven reaccionando desde viejos patrones mentales. Esa brecha no se cierra con más esfuerzo espiritual, sino con coherencia interior. La fe no es solo una convicción interna. Tampoco es solo una declaración verbal. La fe verdadera se manifiesta cuando pensamiento, palabra y acción comienzan a caminar en la misma dirección. Cuando eso ocurre, algo poderoso se libera. No porque la persona se vuelva perfecta, sino porque deja de sabotear lo que dice creer. La fe deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una fuerza que dirige la vida cotidiana. Muchos creyentes han sido enseñados a cuidar lo que dicen, pero no lo que piensan. Se esfuerzan por no declarar cosas negativas,
pero siguen alimentando diálogos internos cargados de temor, derrota o desconfianza. La boca puede callar, pero la mente sigue hablando. Y la mente siempre habla primero. Las palabras solo revelan lo que ya ha sido procesado internamente. Por eso, cambiar el lenguaje sin cambiar el pensamiento produce tensión, no transformación. Pensar en fe no significa negar la realidad. Significa interpretarla desde la verdad de Dios. Es la capacidad de reconocer una dificultad sin permitir que defina el resultado. Es mirar una limitación sin convertirla en identidad. Es aceptar que hay incertidumbre sin concluir abandono. La mente que piensa en fe no ignora los hechos, pero tampoco se somete a ellos como si fueran absolutos. Hablar en fe no es repetir frases religiosas sin convicción. Tampoco es usar palabras positivas como mecanismo de control. Hablar en fe es expresar lo que crees, incluso cuando tus emociones aún no se alinean. Es declarar verdad en medio del proceso, no como negación del dolor, sino como ancla en medio de él. Las palabras tienen poder no porque sean mágicas, sino porque refuerzan lo que la mente elige creer. Actuar en fe es el paso que muchos evitan. Porque actuar revela en qué se cree realmente. Puedes pensar en fe y hablar en fe, pero cuando llega el momento de decidir, de arriesgar, de avanzar, las verdaderas creencias salen a la luz. La acción expone si la fe es solo aspiración o convicción. Por eso, muchas personas se sienten frustradas espiritualmente. Dicen creer, pero viven actuando desde patrones que contradicen esa creencia. La desalineación entre pensamiento, palabra y acción genera agotamiento. Es como conducir un vehículo con el freno puesto. Hay movimiento, hay ruido, hay esfuerzo, pero no hay avance proporcional. La persona ora, declara, se esfuerza, pero algo siempre parece frenar. No es que Dios no esté obrando. Es que hay mensajes contradictorios operando internamente. Por ejemplo, alguien puede declarar confianza en Dios, pero tomar todas sus decisiones desde el temor a perder. Puede decir que cree en provisión, pero vivir con una ansiedad constante por el futuro. Puede afirmar que Dios tiene el control, pero intentar controlarlo todo. Estas contradicciones no son señal de mala fe, sino de una mente que aún no ha sido completamente renovada. La fe bíblica no es pasiva. No espera a que todo se sienta seguro para actuar. Pero tampoco es impulsiva. No actúa desde la negación o la presión. La fe madura nace de una mente alineada con la verdad, se expresa con palabras coherentes y se manifiesta en acciones congruentes. Cuando estos tres elementos se alinean, la vida espiritual se vuelve estable y fructífera. Pensar en fe requiere disciplina. No una disciplina rígida, sino una atención constante a los pensamientos que se aceptan. Significa detenerse y preguntarse, ¿esto que estoy pensando refleja la verdad de Dios o una reacción aprendida? Significa no permitir que pensamientos automáticos gobiernen decisiones importantes. Significa aprender a pausar antes de reaccionar. Hablar en fe requiere intención. No se trata de vigilar cada palabra con temor, sino de ser consciente del impacto del lenguaje. Las palabras refuerzan creencias. Cuando repites constantemente narrativas de derrota, aunque sean en tono de broma, estás entrenando tu mente para aceptarlas como verdad. Hablar en fe es elegir palabras que alineen tu interior con lo que crees, no con lo que temes. Actuar en fe requiere valentía. Porque muchas veces implica hacer lo contrario de lo que la mente no renovada haría. Implica avanzar cuando la emoción pide retroceder. Implica obedecer cuando no todo está claro. Implica confiar cuando no hay garantías visibles. Pero esa acción no nace de la presión, nace de la convicción interna. No es un salto al vacío, es un paso basado en confianza. Uno de los mayores errores es pensar que la fe elimina el miedo. No lo elimina automáticamente, pero sí lo pone en su lugar. La fe no espera a que el miedo desaparezca para actuar, actúa a pesar de él. Cuando pensamiento, palabra y acción se alinean con la fe, el miedo pierde autoridad. No desaparece de inmediato, pero deja de dirigir. Muchas personas quieren ver resultados antes de alinearse. Quieren sentir paz antes de confiar. Quieren ver provisión antes de obedecer. Quieren tener certeza antes de avanzar.
pero la fe funciona al revés. La alineación produce claridad. La obediencia produce paz. El paso produce dirección. No porque todo se resuelva, sino porque el corazón se ordena. La coherencia espiritual no se logra de una vez. Es un proceso. Hay áreas donde una persona ya piensa, habla y actúa en fe. Hay otras donde todavía reacciona desde viejos patrones. Eso no invalida el camino. Simplemente revela donde Dios sigue trabajando. La clave no es condenarse, sino ser honesto y permitir ajuste. Cuando pensamiento, palabra y acción no están alineados, la vida espiritual se siente fragmentada. Cuando se alinean, la fe fluye con naturalidad. No se siente forzada. No se siente artificial. Se convierte en una manera de vivir. La persona ya no está constantemente tratando de convencerse de algo. Simplemente vive desde una convicción interna. Dios no te pide perfección en este proceso. Te pide disposición. Disposición para observar tus pensamientos, para ajustar tu lenguaje, para dar pasos coherentes con lo que dices creer. Cada ajuste, por pequeño que parezca, produce fruto. Cada decisión alineada fortalece la fe. Cada acción coherente debilita los viejos patrones. Este capítulo no es una invitación a fingir fe. Es una invitación a vivirla de manera íntegra. A permitir que lo que crees transforme lo que piensas, lo que dices y lo que haces. No para impresionar a nadie, sino para vivir con libertad. Porque la fe que no se vive se estanca. Pero la fe que se alinea se multiplica. Cuando pensamiento, palabra y acción caminan juntos, la vida deja de estar dividida. La oración se vuelve más honesta. Las decisiones más claras. Las relaciones más sanas. La confianza más profunda. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no gobiernan desde la confusión. Dios quiere bendecirte, pero también quiere que vivas con coherencia interior. No para exigirte más, sino para liberarte del desgaste de la contradicción. Porque cuando tu interior se alinea, el camino se despeja. La fe deja de ser una lucha constante y se convierte en una fuerza que te impulsa hacia adelante, incluso en medio de la incertidumbre. Pensar, hablar y actuar en fe no es un ideal inalcanzable. Es un proceso posible. Un camino que se recorre paso a paso. Y cada vez que eliges alinearte, aunque sea en algo pequeño, estás construyendo una vida más estable, más libre y más abierta a todo lo que Dios quiere hacer contigo. Capítulo 7. Guerra espiritual en la mente, aprendiendo a pelear sin destruirte. Hay una palabra que muchos creyentes evitan y otros usan en exceso: guerra. Para algunos suena exagerada, para otros se ha vuelto una explicación para todo. Pero la realidad es que la vida espiritual incluye conflicto, y ese conflicto no siempre se manifiesta de forma externa. La mayoría de las batallas más decisivas no se libran en lo visible, sino en el terreno interno donde se forman los pensamientos, se interpretan las experiencias y se toman las decisiones que dan forma a la vida. Hablar de guerra espiritual en la mente no es dramatizar la fe, es reconocer un escenario real donde se define la dirección del alma. La guerra espiritual mal entendida produce paranoia, cansancio y confusión. La guerra espiritual bien entendida produce claridad, autoridad y descanso. La diferencia no está en negar la existencia del conflicto, sino en aprender a enfrentarlo desde la perspectiva correcta. Dios no te llama a vivir obsesionado con el enemigo, sino consciente de la verdad. No te llama a pelear desde el miedo, sino desde la identidad. No te llama a resistir con fuerza humana, sino a permanecer firme en lo que Él ya declaró. Muchos creyentes viven agotados porque pelean todas las batallas de la misma manera. Confunden emociones con ataques espirituales, pensamientos automáticos con opresión, procesos naturales con castigos divinos. Esa confusión no fortalece la fe, la debilita. La mente necesita discernimiento, no hipervigilancia. Necesita aprender a identificar qué pensamientos vienen del enemigo, cuáles vienen de heridas no sanadas y cuáles simplemente forman parte del proceso humano de crecimiento. La guerra espiritual en la mente no comienza cuando aparece un pensamiento negativo. Comienza cuando ese pensamiento intenta establecerse como verdad. No todo pensamiento es una batalla.
Algunos solo necesitan ser observados y dejados pasar. Otros necesitan ser confrontados. La madurez espiritual consiste en aprender a distinguir cuándo resistir y cuándo renovar, cuándo reprender y cuándo sanar. El enemigo no puede controlar tu mente, pero sí puede influir si le das espacio. No entra con autoridad, entra con sugerencias. No impone, propone. Y sus propuestas casi siempre se disfrazan de lógica. No te expongas, no confíes, no avances, no te ilusiones. No suenan como ataques espirituales. Suenan como protección. Por eso son tan efectivas. Porque apelan a la autopreservación, no a la rebelión. Una de las mayores estrategias del enemigo es exagerar la amenaza y minimizar la verdad. Hace que el problema parezca más grande de lo que es y que la promesa parezca más lejana de lo que realmente está. La mente, cuando no está entrenada, responde amplificando el miedo y reduciendo la fe. Y sin darse cuenta, la persona comienza a vivir en modo defensa constante, incluso cuando no hay un peligro real. La guerra espiritual no se gana reaccionando a cada pensamiento. Se gana estableciendo una base firme de verdad. Cuando la mente conoce la verdad y la cree, los pensamientos contrarios pierden fuerza. No desaparecen automáticamente, pero ya no gobiernan. El problema de muchos creyentes no es que el enemigo sea fuerte, sino que la verdad no está lo suficientemente arraigada en la mente. Pelear bien no significa pelear más. Significa pelear mejor. Significa no gastar energía en batallas que no corresponden. Significa no interpretar cada dificultad como un ataque. Significa no vivir a la defensiva todo el tiempo. Dios no diseñó la vida cristiana para ser una tensión constante. Diseñó la fe para ser una vida firme en medio del conflicto, no una vida dominada por él. Una mente no renovada tiende a pelear contra sí misma. Se acusa, se condena, se exige. Confunde la convicción del espíritu con la voz de la acusación. Se castiga por pensamientos que no eligió. Vive en una lucha interna agotadora. Esa no es la guerra espiritual que Dios diseñó. Esa es una guerra que destruye en lugar de edificar. El Espíritu Santo no pelea contra ti, pelea contigo. No te acusa, te guía. No te aplasta, te fortalece. Cuando un pensamiento viene del enemigo, su efecto es confusión, culpa paralizante y alejamiento de Dios. Cuando una confrontación viene del Espíritu, produce claridad, arrepentimiento genuino y acercamiento. Aprender a distinguir estas voces es esencial para no destruirte en nombre de la espiritualidad. Muchos creyentes creen que ser espiritualmente fuerte significa nunca tener pensamientos negativos. Eso no es fortaleza, es negación. La verdadera fortaleza espiritual consiste en no permitir que esos pensamientos definan tu identidad ni dirijan tus decisiones. Consiste en saber quién eres, incluso cuando tu mente intenta convencerte de lo contrario. La guerra espiritual en la mente se intensifica en momentos de transición. Cuando estás a punto de avanzar, cuando estás esperando una promesa, cuando estás saliendo de una temporada difícil. Es ahí donde el enemigo intenta sembrar duda, cansancio y confusión. No porque tenga poder sobre tu futuro, sino porque sabe que una mente cansada es más vulnerable. Por eso el descanso espiritual es una estrategia de guerra. No es debilidad, es sabiduría. Una mente agotada discierne peor. Un corazón cansado reacciona más. Dios no te llama a pelear exhausto. Te llama a pelear desde el descanso de saber que Él ya venció. Cuando entiendes esto, la guerra deja de ser una carga y se convierte en una postura firme. No todo pensamiento destructivo necesita una respuesta inmediata. Algunos necesitan silencio. Otros necesitan verdad. Otros necesitan tiempo. La obsesión por confrontar todo puede ser tan dañina como ignorarlo todo. La clave es la sensibilidad al espíritu. Él sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar y cuándo actuar. La guerra espiritual también implica aprender a proteger la mente. No todo contenido es neutral. No todas las conversaciones edifican. No todas las comparaciones son inofensivas. La mente es vulnerable a lo que consume. Protegerla no es aislarse del mundo, es elegir conscientemente qué se permite entrar y qué no.
No desde el miedo, sino desde la sabiduría. Hay pensamientos que regresan una y otra vez. No porque sean verdad, sino porque fueron fortalecidos durante mucho tiempo. No te sorprendas si algunos no desaparecen rápidamente. La persistencia de un pensamiento no lo convierte en verdadero. Solo revela que necesita ser reemplazado con paciencia y constancia. Cada vez que eliges la verdad, aunque el pensamiento vuelva, estás debilitando su influencia. La guerra espiritual no se gana gritando verdades que no se creen. Se gana creyendo verdades, aunque se digan en silencio. La fe no necesita volumen, necesita convicción. Cuando la verdad se asienta en la mente, el enemigo pierde terreno sin necesidad de confrontación constante. Dios no te llama a vivir obsesionado con el enemigo, sino enfocado en él. Cuanto más consciente eres de la presencia de Dios, menos poder tienen los pensamientos que intentan robarte la paz. No porque desaparezcan, sino porque ya no ocupan el centro. La mente entrenada en la verdad aprende a responder en lugar de reaccionar. Aprende a pausar. Aprende a no sacar conclusiones apresuradas. Aprende a no interpretar cada emoción como una señal espiritual. Esa madurez es fruto de una guerra bien peleada, no de una guerra evitada. Hay momentos en los que la guerra espiritual se siente interna, silenciosa, personal. Nadie la ve. Nadie la aplaude. Nadie la reconoce. Pero es ahí donde se forja la verdadera fortaleza. No en los grandes momentos públicos, sino en las decisiones internas que eliges cuando nadie más está mirando. Dios no te pide que seas experto en guerra espiritual. Te pide que seas honesto, humilde y dispuesto a aprender. Que reconozcas cuando estás peleando mal. Que aceptes corrección. Que permitas ajuste. No para hacerte sentir incapaz, sino para llevarte a una manera más sana de vivir la fe. Cuando la guerra espiritual se entiende correctamente, deja de ser una fuente de temor y se convierte en un espacio de crecimiento. Aprendes a conocerte. Aprendes a identificar patrones. Aprendes a depender más de Dios y menos de tu fuerza. Aprendes a vivir con autoridad sin perder ternura. La autoridad espiritual no se demuestra luchando todo el tiempo, sino sabiendo cuando no es necesario luchar. Hay batallas que se ganan permaneciendo firme. Hay ataques que se desarman ignorándolos. Hay mentiras que se caen solas cuando no se les da atención. Esa sabiduría no se aprende de la noche a la mañana, se forma con experiencia y relación. Este capítulo no busca que veas demonios en cada esquina, ni que espiritualices cada dificultad. Busca que comprendas que hay un conflicto real por tu mente, pero que no estás indefenso. Que hay una guerra, pero no estás solo. Que hay ataques, pero no son invencibles. Y que hay una manera sana de pelear que no te destruye en el proceso. Dios quiere que vivas con una mente clara, no confundida. Con una fe firme, no frágil. Con una identidad segura, no cuestionada constantemente. La guerra espiritual en la mente no es para aplastarte, es para formarte. No es para debilitarte, es para enseñarte a vivir desde la verdad. Cuando aprendes a pelear bien, la paz deja de ser frágil. Ya no depende de que todo esté tranquilo afuera. Nace de una certeza interna. Una certeza que no se rompe fácilmente. Y desde ese lugar, la vida espiritual deja de sentirse como una lucha interminable y comienza a sentirse como un camino firme, incluso en medio de la batalla. Capítulo 8. Vivir bendecido desde adentro hacia afuera. La bendición de Dios no comienza cuando las circunstancias cambian. Comienza cuando algo se ordena por dentro. Muchos creyentes han pasado años esperando que su entorno mejore para sentirse en paz, confiados o agradecidos. Han condicionado su bienestar espiritual a resultados visibles. Sin darse cuenta, han pospuesto una vida plena para un futuro incierto. Pero el diseño de Dios siempre ha sido otro. Él no bendice primero lo externo para luego transformar lo interno. Él transforma lo interno para que lo externo pueda sostener la bendición sin destruir a la persona en el proceso. Vivir bendecido no es una meta que se alcanza un día y luego se mantiene sola. Es una manera de vivir que se cultiva diariamente. No se trata de ausencia de problemas, sino de una forma distinta de enfrentarlos.
No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de caminar con una mente y un corazón alineados con la verdad. La verdadera bendición no es frágil. No depende de que todo salga bien. Tiene raíces profundas. Durante mucho tiempo, muchos han asociado la bendición con eventos puntuales, una respuesta específica, una puerta abierta, una provisión concreta, un cambio externo esperado. Y aunque Dios también obra de esa manera, reducir la bendición solo a eso empobrece la experiencia espiritual. Porque cuando la bendición se entiende solo como algo externo, la paz se vuelve inestable. Subes y bajas con las circunstancias. Celebras cuando todo va bien y te desmoronas cuando algo se complica. Vivir bendecido desde adentro hacia afuera significa que tu identidad no está atada a resultados. Significa que sabes quién eres incluso cuando no sabes qué va a pasar. Significa que tu valor no se negocia con cada éxito o fracaso. Significa que la fe no se activa solo en los momentos críticos, sino que se convierte en una manera constante de interpretar la vida. Esto no sucede de forma automática. Es el fruto de un proceso. Un proceso donde la mente fue renovada, donde las fortalezas fueron confrontadas, donde las mentiras fueron expuestas, donde la identidad fue sanada, donde pensamiento, palabra y acción comenzaron a alinearse, donde la guerra interna dejó de ser caótica y se volvió discernida. Vivir bendecido es la consecuencia natural de todo ese camino. Una mente renovada cambia la manera en que percibes la bendición. Ya no la ves como algo que temes perder, sino como algo que sabes administrar. Ya no te genera ansiedad, sino gratitud. Ya no te incomoda, sino que te impulsa a compartir. Cuando la bendición llega a una mente no preparada, se convierte en presión. Cuando llega a una mente renovada, se convierte en responsabilidad gozosa. Muchas personas han rechazado bendiciones sin darse cuenta. No porque no las quisieran, sino porque internamente no se sentían capaces de sostenerlas. Oportunidades que parecían demasiado grandes. Relaciones que exigían vulnerabilidad. Llamados que implicaban exposición. La mente, intentando protegerse, se retrae. Pero cuando la mente ha sido sanada, la bendición deja de intimidar. Vivir bendecido también significa aprender a vivir sin culpa. La culpa constante es una señal de una mente que aún no ha abrazado completamente la gracia. No se trata de ignorar errores, sino de no vivir definido por ellos. El creyente que vive bendecido aprende a corregirse sin castigarse. Aprende a arrepentirse sin quedarse atrapado en la condenación. Aprende a avanzar sin arrastrar el pasado como una carga permanente. La bendición desde adentro hacia afuera se manifiesta en pequeñas cosas. En la manera en que reaccionas ante una espera. En cómo respondes a una corrección. En cómo manejas una frustración. En cómo celebras los logros de otros sin compararte. En cómo descansas sin sentir culpa. En cómo tomas decisiones sin pánico. Todo eso revela un interior que ha sido trabajado. Una persona puede tener muchas cosas y aún así vivir desde la carencia. Otra puede tener poco y vivir desde la abundancia. La diferencia no está en lo que poseen, sino en cómo piensan. La mente renovada aprende a vivir agradecida sin conformarse. Aprende a disfrutar el presente sin perder la esperanza del futuro. Aprende a reconocer la provisión sin idolatrarla. Vivir bendecido también implica entender que no todo lo bueno viene envuelto como esperas. A veces la bendición llega como una corrección que evita un daño mayor. A veces llega como una puerta cerrada que te protege. A veces llega como una espera que fortalece tu carácter. La mente renovada aprende a discernir la mano de Dios más allá de la comodidad inmediata. Esto no significa romantizar el dolor ni justificar la injusticia. Significa no reducir la obra de Dios a lo visible. Significa confiar en que Él está obrando incluso cuando no lo entiendes todo. Esa confianza no nace de ingenuidad, nace de una relación profunda con la verdad. Vivir bendecido requiere constancia. La mente necesita mantenimiento. No porque vuelva automáticamente a la esclavitud, sino porque está expuesta diariamente a mensajes contradictorios. Noticias, comparaciones, expectativas, presiones, temores. Todo eso intenta reconfigurar la manera de pensar.
Por eso, la renovación no es algo que se logra y se olvida. Es una práctica diaria. Cada día eliges qué pensamientos alimentas. Cada día decides qué narrativas refuerzas. Cada día tienes la oportunidad de interpretar la vida desde la fe o desde el miedo. No siempre acertarás. Habrá días de cansancio. Habrá días de duda. Pero una mente renovada sabe volver al centro. No se queda perdida por mucho tiempo. Vivir bendecido también cambia la manera en que te relacionas con los demás. Ya no buscas llenar vacíos con personas. Ya no exiges lo que solo Dios puede dar. Ya no te defines por la aprobación ajena. Puedes amar sin depender. Servir sin agotarte. Dar sin resentirte. Recibir sin sentir deuda. Esa libertad relacional es una de las bendiciones más profundas. Cuando vives bendecido desde adentro, también cambia tu manera de enfrentar el futuro. Ya no lo ves como una amenaza constante. Tampoco como algo que necesitas controlar obsesivamente. Lo ves como un camino que se recorrerá paso a paso, con Dios presente. Esa perspectiva no elimina la planificación, pero elimina la ansiedad. No elimina la responsabilidad, pero elimina el pánico. Hay personas que viven esperando el día en que todo cambie. El día en que se sientan seguros. El día en que por fin descansen. El día en que se permitan disfrutar. Pero la vida bendecida no se posterga para un futuro ideal. Se vive ahora, incluso mientras el proceso continúa. No porque todo esté resuelto, sino porque la mente ha aprendido a habitar el presente con fe. Esto no significa conformismo. Una mente renovada sigue soñando. Sigue esperando. Sigue creyendo. Pero ya no vive frustrada mientras espera. No vive en guerra constante con la realidad. Aprende a caminar con paz incluso en medio de la tensión. Esa paz no es pasividad. Es estabilidad. Vivir bendecido desde adentro hacia afuera también implica aprender a soltar. Soltar expectativas irreales. Soltar la necesidad de control. Soltar la comparación constante. Soltar la idea de que todo debe salir perfecto para que valga la pena. La mente renovada entiende que la vida es un proceso, no una evaluación continua. Hay una libertad profunda cuando dejas de medir tu vida solo por resultados visibles. Cuando empiezas a valorar el crecimiento interno. Cuando reconoces avances que antes ignorabas. Cuando te das permiso de celebrar pequeños pasos. Esa celebración no es conformismo, es gratitud consciente. La bendición también se manifiesta en la capacidad de perseverar sin endurecerte. De seguir creyendo sin volverte ingenuo. De seguir amando sin perder discernimiento. De seguir esperando sin vivir frustrado. Esa madurez no se improvisa. Es fruto de una mente que ha sido formada con paciencia. Dios no te llamó a vivir persiguiendo bendiciones como si fueran premios. Te llamó a vivir desde una posición bendecida. Eso cambia todo. Ya no corres detrás de algo que te falta. Caminas desde lo que ya te fue dado. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no sirves para ser visto, sino porque estás agradecido. Cuando vives bendecido desde adentro, incluso tus oraciones cambian. Ya no son solo listas de peticiones. Se convierten en conversaciones honestas. En espacios de rendición. En momentos de alineación. La oración deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en una manera de permitir que Él te siga transformando. Este camino no termina con este capítulo. No termina con este libro. Es una manera de vivir que se sigue desarrollando. Habrá nuevas áreas que Dios querrá trabajar. Nuevas capas que se irán revelando. Nuevos niveles de libertad. No como una carga, sino como una invitación constante a crecer. Habrá momentos en los que volverás a sentir viejos patrones tocando la puerta. Pensamientos antiguos. Temores conocidos. No te asustes. No significa que retrocediste. Significa que ahora los reconoces más rápido. Y eso ya es progreso. La diferencia no está en nunca luchar, sino en no quedarte atrapado.
Vivir bendecido desde adentro hacia afuera es aprender a caminar con una certeza profunda: no estás solo, no estás a la deriva, no estás definido por tu pasado, no estás limitado por tus heridas. Estás en proceso. Estás siendo transformado. Estás siendo guiado. Dios no quiere solo darte cosas. Quiere darte una vida con sentido, con paz, con libertad interior. Quiere que puedas disfrutar lo que recibes sin miedo a perderlo. Quiere que puedas avanzar sin sabotearte. Quiere que puedas vivir con una mente clara y un corazón firme. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que hay algo dentro de ti que desea algo más profundo que simples respuestas externas. Hay un anhelo de coherencia, de libertad, de plenitud. Ese anhelo no es debilidad. Es una señal de que Dios ya está obrando. La bendición no siempre se ve espectacular. A veces se ve como descanso después de años de lucha interna. A veces se ve como claridad después de confusión prolongada. A veces se ve como la capacidad de decir no sin culpa y decir sí sin miedo. A veces se ve como una paz que no depende de que todo esté resuelto. Vivir bendecido desde adentro hacia afuera es permitir que Dios gobierne no solo tus circunstancias, sino tu manera de pensar. Y cuando eso sucede, la vida cambia. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tú ya no eres el mismo frente a ellos. Y desde ese lugar, la bendición deja de ser algo que persigues y se convierte en el suelo firme sobre el cual caminas cada día.